Cordial saludo, mi nombre es Freddy Giovanni Melo, soy participante del grupo número 16 del curso de telecontrol. En este momento voy a hacer el análisis de la entrevista que hicimos al profesional para hacer la automatización del sistema de elaboración del vino. Inicialmente, pues el profesional que entrevistamos se llama Frank Alexander Ruiz. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, magíster en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia, doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia, actualmente profesor del Instituto Pascual Bravo en Medellín y profesor de la Universidad de Antioquia. Entonces, según las condiciones que él nos regaló en la entrevista, podemos identificar una serie de observaciones que tuvo él acerca de la forma como podemos automatizar el proceso. En las etapas que lleva el proceso, que son 6 en este caso, podemos identificar, por ejemplo, en la etapa 1, la recepción de la uva. Entonces él propone que en esa etapa se haga un control de la velocidad de las bandas mediante un variador de velocidad. Em, hay una diferenciación en cuanto al variador, dependiendo del motor que se use, si es un motor de corriente directa o corriente alterna, pues de acuerdo a eso se elegirá la forma de escoger pues el variador, de acuerdo a esa aplicación. También en esa etapa se tienen en cuenta los sensores ópticos para clasificación de uvas, porque ahí en esa etapa hay una clasificación inicial de las uvas. Entonces, nos comentaba él que mediante sensores ópticos podríamos hacer una clasificación de la uva de acuerdo a su morfología y de acuerdo incluso al color. Para ello, pues habría que utilizar cámaras de última generación de muy buena calidad y resolución y un factor importante es la iluminación. Para poder hacer clasificación, mediante clasificación, pues ya poder tener algún tipo de actuador que rechace las uvas defectuosas o que no cumplen con, la, no, con el estándar y sigan en el proceso las uvas que sí siguen con el estándar, que cumplen. En en la segunda fase del proceso, prensado, enfriamiento y clarificación, él nos comentaba que podríamos usar sensores transductores de presión porque ahí la variable más importante físicamente hablando es la presión. Así que en ese sentido los sensores transductores de presión cobrarían gran relevancia. También dentro del enfriamiento y el prensado y la clarificación hay unos tiempos en los cuales el producto o ya el líquido, el, el líquido, el mosto, pues debe permanecer un tiempo en fermentación. Entonces ahí podemos implementar temporizadores por microcontroladores para poder contabilizar ese tiempo. Y como hay un proceso de enfriamiento, tenemos que revisar pues la temperatura mediante sensores de temperatura PT100 y el control por PID para poder mantener la temperatura en el set point requerido. En cuanto al centrifugado, pues no hubo mayor observación, simplemente hacer un control de velocidad. En la fermentación, el control de presión y la temperatura mediante PIDs, porque pues, en la fermentación también se requiere mantener controladas esas dos variables. En cuanto al filtrado, ahí propone colocar medidores de presión diferencial para determinar en qué momento los filtros se tapan. En el envasado y empaque, ahí está propuesto un llenado automático por sensores ópticos, de igual manera que en el tema de la recepción de la uva, y la implementación de un brazo robótico para coger las botellas y encajarlas, meterlas en las cajas. Por último, para recomendación de todo el control de este lazo, él, de acuerdo a su experiencia, dice que SCADA sería como el control más óptimo para poder implementar en este tipo de procesos. Entonces, con eso, pues damos por finalizada ese análisis de la entrevista. Muchas gracias.